Pues con esa novedad, mis valedores, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay cambio de presidente. Sale un Raúl Plasencia y entra un Luis Raúl González. ¿Y qué beneficio significa para las masas tal cambio? Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue siendo la misma que hasta el día de hoy. Al propio tiempo, el presidente del país anuncia el enésimo plan para solucionar la situación crítica, dificultosa del propio país, en lo que atañe principalmente a la inmoralidad de la policía. ¿Y cuál beneficio puede reportar a las masas si no cambian la policía ni los factores que mantienen el país en la inseguridad, en la inmoralidad, en la corrupción impune? El presidente del país pregona que sus 11 reformas de gobierno están moviendo a México. ¿Y algún beneficio para las masas si México sigue siendo, el de una corrupción que ejemplifican, para empezar, los propios inquilinos de la residencia oficial de Los Pinos? Con 11 reformas se cambiará de ocupantes la residencia oficial con sustitutos que representen algún beneficio para las masas sociales. Esas masas que según todos los indicios han llegado al límite de su paciencia y pasividad ante las desmesuras que contra ellas perpetra el sistema de poder, se rebelan, toman la vía pública y de forma violenta testimonian su inconformidad ante la situación actual por la que atraviesa el país. Y mientras que las masas sigan siendo las mismas, mientras no lleven a cabo el ejercicio de pensar y con humildad se den cuenta de que no son perfectas, de que posiblemente están errando en sus técnicas, en sus tácticas, en sus estrategias, y con humildad ejerciten la autocrítica y creen tácticas que las conduzcan a cambiar de raíz este sistema de gobierno. Mientras tanto, digo, ¿qué beneficio para esas masas renuentes a cambiar de estrategias va a reportar la algarada, el vocerío, la estridencia y la exigencia? Oigan ustedes, la exigencia, dije oigan ustedes y me sentí Paco Malgesto. Y la existencia de que Peña renuncie junto con su gabinete de gobierno. Si nosotros, 120 millones de átomos, de tanto en tanto, átomos que de pronto se congregan en muchedumbres, si nosotros, repito, no cambiamos de pensamiento y acciones, si continuamos con las formas de lucha obsoletas, las de exigir, obsoletas desde los movimientos de médicos, maestros y ferrocarrileros de fines de los años 50, ¿qué beneficios para nosotros van a reportar la existencia de un país modelado a la medida de nuestra nula cultura política, de nuestro nulo respeto a las enseñanzas que nos ofrece la historia? Si nosotros seguimos renuentes al ejercicio de pensar, en fin, esta vez muy cuestionada, y con razón, claro,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el inicio de la gestión de su nuevo presidente, un Luis Raúl González Pérez, que sustituye a un Raúl Plasencia en entredicho por su mala actuación al frente del organismo. Esa, o más bien ese, es el tema que voy a tratar con todos ustedes. Para esto les pido que colaboremos todos, con ustedes con sus mensajes telefónicos, y a la compañera Isabel Macías que proporcione esos números telefónicos. Así es, y los números telefónicos son 55 36 89 89 y la ADA sin costo 01 800 50 52 688. Los derechos humanos. Oigan ustedes opiniones de Luis Raúl González, el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Miren ustedes, tienen aquí en una entrevista que acaban de hacerle a el corresponsal de algún periódico extranjero, concretamente español. Tienen, repito, a su disposición un retrato hablado de cómo será este Luis Raúl González, a ver si lo dije bien, Luis Raúl González, sí, todavía no me aprendo su nombre y no creo que nunca lo vaya a aprender, y no tengo ninguna necesidad de aprenderlo porque no creo para nada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde Carpizo hasta el día de hoy. Bueno, repito, aquí un retrato hablado de cómo será al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este multicitado Luis Raúl González. Lo entrevistaron y por sus respuestas colijo yo, supongo yo, que francamente no será el indicado como para cambiar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Miren, ustedes observen si le sienten carácter, honestidad, temple, firmeza, determinación y tantas más cualidades de el hombre que es de una pieza. O si lo notan ustedes blando, con debilidad de carácter, si lo sienten acomodaticio, ambiguo, mal conciliador o conciliador de una manera negativa a lo oportunista. 3 o 4, a ver, vamos a ver, tres nada más. 3 preguntas con sus respectivas contestaciones. La entrevista es de Jan Martínez Arens y Paula Chousa y es del 23 de este mes. Bueno, pregunta: ha declaró Luis Raúl González Pérez, ha declarado que quiere una comisión incómoda e implacable. ¿Es que no lo ha sido hasta ahora? Y la contestación: estoy trabajando en cuál es el perfil que asumiré, pero seré implacable con aquellos servidores públicos que se aparten del compromiso de respeto a los derechos humanos. Momento, no me eche inglés. La pregunta fue: ¿quiere una comisión incómoda e implacable? ¿No lo ha sido hasta ahora? ¿Sí o no? Contesta: seré implacable. La pregunta fue otra. No me meto yo a entrevistador porque
yo no me dejaría de estos que elusivos se salen por la tangente, le huyen, le hurtan el cuerpo a la contestación de sí o no. Y entonces, preferible, para que no se me levanten de frente al micrófono por ser yo insistente, yo por eso no hago entrevistas, ni las haré nunca. Pero aquí tienen la blandura del entrevistador ante lo elusivo del entrevistado. Miren, le preguntan de nueva cuenta, a ver si usted, Isabel Macías, me auxilia escribiendo el nombre de Luis Raúl González, y cuando yo titubeé, le preguntan y usted me va a decir, Luis Raúl González. Bueno, le preguntan, ¿el gobierno está cumpliendo su papel como garante de los derechos humanos? La respuesta honesta, honrada, categórica es sí o es no. Oigan, ¿el gobierno está cumpliendo su papel como garante de los derechos humanos? Y contesta Luis Raúl González. Sería equivocado no admitir el avance legal que México ha tenido en el reconocimiento de derechos humanos, empezando por la reforma constitucional del 2011, la Ley General de Víctimas, la reforma penal. Así que esa fue la contestación. Y reforma penal, a propósito, reforma penal. Leo, espejo fiel de una sociedad y un Estado nacional corruptos hasta la médula, el sistema carcelario del país es un inframundo donde la humillación, la ingobernabilidad, las violaciones a los derechos humanos, la violencia y el negocio son ley estricta. Estudios recientes de la UNAM así lo constatan, pero arrojan un dato más, nada desconocido para los mexicanos. Lejos de corregirse, esta degradación empeora año tras año de manera irremisible. ¿Qué hace el gobierno al respecto? Y ya aquí sigue todo un estudio de, voy a decir de quién, sigue el estudio de Santiago Igartúa. Así pues, allí tienen la primera, vamos a llamar a lo suavecito, la primera mentira del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González. Bueno, así que dice, sería equivocado no admitir el avance legal que México ha tenido en el reconocimiento de derechos humanos, empezando por la reforma constitucional de 2011, la Ley General de Víctimas, la reforma penal. ¿Cuál reforma penal? Y si ha habido una reforma penal, ¿cómo se ha reflejado en la realidad objetiva? No, si para ocupar un puesto en el organigrama de los altos burócratas allá en el poder se necesita lo que a uno le falta, o les falta lo que uno tiene. Otra pregunta, ¿es usted consciente de que la comisión ha quedado muy mal parada por el caso Tlatlaya? Si no llega a ser por las investigaciones periodísticas, nada se habría sabido. Y contesta Luis Raúl González. Quiero una comisión nacional que sea oportuna. Espérate. De nueva cuenta no me chinglee, señor, no me quiera ver la cara. La pregunta fue, ¿es usted consciente de que la comisión
ha quedado muy mal parada por el caso Tlatlaya. Si no llega a ser por las investigaciones periodísticas, nada se habría sabido. Así que es consciente de que la comisión ha quedado muy mal parada por el caso Tlatlaya, y la contestación debe ser sí o no. Y la contestación es: quiero una comisión nacional que sea oportuna, que inicie oportunamente las quejas y los pronunciamientos. ¿Por qué hubo comentarios anticipados a una conclusión que no se tenía? El retrato hablado de Luis Raúl González. Así podrán ustedes colegir, podrán ustedes suponer cuál es el futuro de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, repito, cambia de titular. Ahora es Luis Raúl González. ¿y qué? Cambia la comisión. El presidente anuncia reformas y el presidente cambia, y su familia y su gabinete y la superestructura, el sistema de poder, y lo peor, queremos un país distinto, cambiamos nosotros. Pobre de ti, a puro Me di cuenta. No te oigo, espérame un poquito. La Comisión Interamericana, no, Amnistía Internacional, se refirió al gobierno de Calderón para luego hablar del gobierno actual, y dijo: su gestión en materia de derechos humanos es decepcionante. Yo casi todo le perdonaría al expresidente Calderón. Lo que no le perdono es que haya vuelto al país. A revolver las aguas de Acción Nacional es lo de menos, que haya vuelto al país. Como no le perdono a mis valedores, las masas sociales, esa pasividad. Sí, tomaron la vía pública y, bueno, la gestión de Calderón en materia de derechos humanos es decepcionante. En su gobierno continúan detenciones arbitrarias, tortura, uso excesivo de la fuerza, violaciones y procedimientos judiciales sin garantía. La impunidad es el componente más arraigado en los casos de abuso. Pero llegó Peña y dijo: aquí se acaba la impunidad. Mis valedores, la impunidad se terminó con la llegada de Peña al poder. Bueno, siempre respetuoso de la historia, comienzo con no en esta ocasión con Carpizo, que fue el primer titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino con ese horror que fue la gestión del ombudsman que tomó el poder por la presidencia de la comisión, un José Luis Soberanes. Allí hubo derroches, como los debe haber hoy, no sé por qué puede haber cambiado. Derroches que voy a reproducir según el reportaje en 2, 3 párrafos.
El comentario es el siguiente. El ombudsman se mudó a inmueble de 100 millones. El monto pagado por el edificio, que se suma a otras 2 propiedades del organismo, equivale a la 8ª parte del presupuesto asignado a la Defensoría para este año. Qué fea palabra, Defensoría. Y un párrafo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió el año pasado en más de 100 millones de pesos. Caramba, ahora veo que esto no es nada comparado con la Casa Blanca, pero en fin, todo es relativo, y si vemos que este edificio fue comprado en más de 100 millones, ahora veo que fue una miseria, una bicoca, que se decía en anteriores casos, junto al horror que está ocurriendo ahora mismo con Casas Blancas y demás. Ustedes han visto los ataques feroces de las redes sociales contra esta situación. Me convence Twitter. Bueno, si quieren a lo gringo, Twitter. Lo dije ahorita, lo acabo de decir. ¿Lo notó? Sí. Twitter, dígalo usted. No lo sé. Twitter. Bueno, Twitter. Twitter. Pues, Twitter. Bueno. Me convenció el buen juez por su Casa Blanca comienza o empieza. El buen juez por su Casa Blanca empieza. Bueno, pues entonces ya ni les voy a decir más de que la renta de otros estacionamientos, porque tenía mucho soberón para sus vehículos, se pagaba por la renta 40,000 pesos mensuales más IVA. Se adquirieron 3 vehículos blindados, 2 de uso convencional, y siguen los derroches. Por ejemplo, se rentan oficinas, se rentaban en el 2007, oficinas en otros inmuebles con costo al erario de 4 millones de pesos anuales. Estos eran los derroches cuando los malquerientes le llamaban los del gordo soberanes. Las deudas de soberanes. Para organizaciones no oficiales, el titular de la CNDH deja 2 grandes pendientes. Esto fue en el 2009. La vulnerabilidad de las mujeres y la impunidad de los abusos de militares contra civiles. No, eso ya se arregló. Eso ya Tlatlaya ya dice que ya no hay impunidad en los abusos, o más bien ya no hay ni siquiera abusos de los militares contra civiles. Esto de hacer de un militar un policía fue gravísimo para quienes saben de esto. Pero, en fin, esta es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este es su nuevo titular. Raúl González. No, ya, pues ni usted pues, ni yo, sí, caramba. nada más le quité un nombre. Luis Raúl. Le quita un hombre y queda La- él no necesita hombres, supongo. Bueno, Luis Raúl González, la caja chica de Plasencia. Primero los derroches de soberanes, los derroches de Plasencia para intentar a lo desesperado reelegirse. La caja chica, aunque ya no está en la terna que analizará el Senado, no estaba en la terna y no fue reelecto. Entonces, Raúl Plasencia utilizó el presupuesto de esta institución para comprar lealtades y apoyos entre organismos y activistas de los derechos humanos en México. Desde la presidencia de la CNDH, Plasencia manejó la partida ayudas sociales con fines políticos para operar su reelección.
y este fondo incluye los subsidios que otorga el organismo a activistas y asociaciones. No me den por buenas los tales activistas sociales. Pienso, en el peor de los casos, en el yunquista, yo digo yunquero, Guillermo Velasco Arzac, gente que trepa valido de una actividad como la de Velasco Arzac, que organizaba marchas blancas, marchas negras y marchas grisecitas. Entonces, el dinero que repartió, a ver si lo reelegían, José Luis, no José Luis, sino Raúl Plasencia, significó un incremento de 1,200%. Pero no se preocupen, el dinero es nuestro, el dinero sale de nuestros bolsillos y tiene un fin benemérito, el repartirlo para ver si nos reeligen. Pues a mí me parece reelijo Plasencia. No, reelecto se dice, no reelijo, nada más, reelecto. No vais a decir pocas llamadas. ¿Cómo se decía antes? A pedimento general, de nueva cuenta, los números telefónicos. Así es. Los números telefónicos son 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 688. Yo no lo entiendo. Bueno, pues Martínez Cázares, que fue presidente del Ejecutivo Nacional del PAN, también se manifiesta de manera muy negativa para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando Raúl Plasencia. Voy a leer el primer párrafo. Si Plasencia Villanueva tiene vergüenza pública, debe declinar su aspiración de reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No logró su propósito Raúl Plasencia. Dice Germán Martínez Cázares: Tlatlaya lo desnudó, dejó al descubierto el peor defecto de un ombudsperson: inclinarse por utilidad política. Esta es la definición de tantos. Debe haber por allí excepciones. Entre estas excepciones, bueno, un momento, oscila en el panorama político, oscila el panorama de los individuos que forman la alta burocracia, la excepción y la decepción. Decepción casi general, excepción de alguno que otro. Bueno, pues entonces, inclinarse por utilidad política fue, según Martínez Cázares, uno de las grandes fallas de Raúl Plasencia. Y dice, sigue diciendo, pregunta: ¿no tenía tiempo para investigar una masacre de 22 personas en el Estado de México? Porque al mismo tiempo diseñaba, calculaba y recababa apoyos para su reelección, con un regaño al gobierno de Puebla, mutis en Tlatlaya, gritos justicieros en Ocoyucan. Al doctor Plasencia se le nota feliz con el lucimiento personal. El dolor de las personas parece incomodarle. Su desempeño en muchas ocasiones es frívolo, en muchas otras deficientes por genuflexo frente al poder. Se extraña aquella Comisión Nacional de Jorge Carpizo, dice Martínez Cázares. No estoy de acuerdo, yo no lo extraño, porque
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue una especie de aborto, fue mal parido por Salinas. ¿Cómo se llamaba Salinas? ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Bueno, cuando le pusieron como condición, una de las tantas, para que México ingresara al NAFTA en inglés, entonces Tratado de Libre Comercio en español. Entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació bajo ese imperativo del exterior y lo hizo Salinas nada más para cumplir con el expediente. O díganme ustedes, ¿alguna vez ha cumplido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Yo la tengo de vecina y ahí se acumulaban los protestantes. Hay estos que protestan llenando las calles. Para que ya no hubiera ese problema, se hizo una especie de release, se hizo una especie de laderita con piedra en un flanco debajo del periférico, y ya se salvó de esa plaga, porque no lleva a ninguna solución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo iba a las cárceles a ver cómo estaba la situación, me interesaba, y algunos de los entrevistados, de los prisioneros, no se dice ni siquiera reclusos, no sé cómo les llaman de manera eufemística, Sí, les llaman reclusos, pero a estos reclusos todavía les llaman de una manera eufemística, más suavecito, residentes o algo así. Bueno, me decían, me mostraban huellas de las torturas, y yo les hablaba, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no le entendía entonces lo que me contestaban. No me acuerdo qué decía, no, quién sabe, que no haga, no se vuelva niño, y de nueva cuenta niño de pecho. Bueno, la repulsa fue general contra Raúl Plasencia. No voy a hablar, no voy a transcribir las críticas, porque ya el hombre ya nada tiene que ver en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en cambio la propia comisión está en entredicho. La comisión creada para, como digo a sus buenas mercedes, como expediente para que entráramos en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, esa comisión en entredicho, aquí está la opinión del articulista. Hace casi 9 meses, el 19 de noviembre del 2013, aquí dimos la primera llamada de alerta. Dijimos que se pudre la otrora prestigiosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y enumeramos un decálogo de pruebas. Dijimos, por ejemplo, que el ombudsman Raúl Plasencia en realidad era jefe de un poder con tintes mafiosos, que con la fachada de los derechos humanos utilizaba la institución para fines personalísimos, solapaba atrocidades, se colocaba del lado del mejor postor y del gobierno en turno en casos de relevancia nacional, mientras que un clan de cuestionables servidores depredaban, hay que decir depredaba, es un clan, depredaba el dinero
público. Se habla de lo que hizo Raúl Plasencia como para prevenirnos de lo que puede hacer Luis Raúl González. Luis Raúl González. Perdón, digo, ante la presencia del video, me dice la compañera Isabel Macías, porque yo le hago por debajo de la mesa que me diga el nombre, pero lo hago dándole una pequeña señal con el pie. Y dice, después me va usted a explicar por qué tanta patada. Perdón. Bueno, sigue el articulista. Hoy, y ante la falta de y ante la fatalidad para relevar o ratificar al presidente, esto era antes de que supiéramos que había un nuevo presidente en la CNDH. Sí. Luis Raúl González. Bueno, hoy estalló la podredumbre acumulada durante años. Resulta que en un evento organizado por la Cámara de Diputados para evaluar a la CNDH, quedó al descubierto el cochinero de la institución y la forma en que Raúl Plasencia solapa omisiones, corruptelas y trampas como si se tratara de una empresa familiar. Todo mientras Plasencia coquetea con Enrique Peña Nieto en espera del favor presidencial, y lo obtuvo. Tengo algunas evidencias de que se complacía Peña con el señor Plasencia, con el doctor Plasencia. Coquetea con Peña en espera del favor presidencial para continuar al frente de la CNDH, en donde no solo ha medrado con dinero público, sino fomentado un ofensivo culto a su persona. ¿Sí? Se erigieron algunas estatuas que representan al hombre como defensor de los derechos humanos, después de la estatua de Fox. Ya era más falta que pudiéramos mirar una estatua de Calderón con una especie de charquito que le diera a las rodillas. No de agua, de sangre. Bueno, es horrible decirlo, lo retiro. Por encargo inaugura bustos, aquí está, por encargo inaugura bustos de su imagen, Raúl Plasencia, pone su nombre a auditorios y gasta dinero público en maquillaje para verse bien, el derecho humano al culto de la personalidad y a la vanidad. Y es que durante su gestión, Plasencia utilizó la CNDH para venganzas personales, mientras las gravísimas violaciones a los derechos humanos fueron solapadas, tapadas, disimuladas por colaboradores de Plasencia. Mis valedores, hay que estar prevenidos a ver cómo comienza su gestión ante la CNDH. Luis Raúl González. Ya. Nada de patadas. Bueno, qué patadas, no son nada más unas indicacioncitas. Bueno, nada de patadas. Esto, repito, pudiera alguien, un ingenuo, tener esperanzas de que ahora cambie la situación. Pero, según leí para ustedes en la entrevista que le hacen en el matutino extranjero a este nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo no tengo ninguna esperanza, por supuesto, de que cambien las cosas. ¿Qué les parece? Repito, esta última pregunta categórica. ¿Es usted consciente de que la comisión ha quedado muy mal parada
por el caso Tlatlaya, ¿es consciente? Debe contestar Luis Raúl González, sí o no, y contesta: quiero una comisión nacional que sea oportuna, que inicie oportunamente las quejas y los pronunciamientos. Que inicie oportunamente las quejas y los pronunciamientos. Supongo que es la solución, o cuando menos el cuidado, el escuchar oportunamente las quejas y los pronunciamientos. Quizá dar solución a las quejas y los pronunciamientos. Pero dice: quiero una comisión nacional que sea oportuna, que inicie oportunamente las quejas y los pronunciamientos. Oiga, compadre, la pregunta fue: ¿es usted consciente de que la comisión ha quedado muy mal parada en el caso Tlatlaya? Un poco más de las referencias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando Raúl Plasencia era su titular. A la CNDH se le conoce más por sus silencios que por sus acciones, además de que no rinde cuentas a la sociedad, se pliega al poder en turno y obedece a los intereses personales de Plasencia. En materia migratoria, las ONGs denunciaron que la CNDH tolera abiertamente violaciones de los derechos humanos de indocumentados. No se aplican los tratados y acuerdos internacionales, y las estaciones migratorias son verdaderos corrales de reses ante la indiferencia de la CNDH. El caso de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, es un ejemplo y un escándalo. Resulta que desde el 2011 el Ombudsman no da información sobre el tema. Ante diputados se denunció que la CNDH solapa conductas poco claras del gobierno estatal y distintos casos de periodistas asesinados. A pesar de lo anterior, hay quienes quieren que la herencia nefasta de Felipe Calderón Hinojosa en la CNDH, la presidencia de Raúl Plasencia continúa. ¿Será? Pues no continuó, y por eso digo a sus buenas mercedes que hay que estar pendientes de esta situación dificultosa con la CNDH y con su nuevo titular. Luis Raúl González. Finalmente, mis valedores, no voy a leer toda la nota de prensa, pero torturan como práctica judicial, mis valedores. Todo esto es México. Algunos interesantes. ¿Cuáles puedes leer? Estos. A ver, de estos, espérame. ¿Y este? Espérate. Bien, centro de acopio de El Valedor. Por ahora tenemos muy poca acción
no se han manifestado ni el Cerezo de Oaxaca, ni la Sierra Norte de Puebla. Ya diré a sus buenas mercedes cuando se comunican y si necesitan algún auxilio en materia de efectivo, por cuanto a los 2 talleres de teoría política y lectura. Teoría política, y miren, por los mensajes que respeto y que acepto y que agradezco, por los mensajes verán ustedes que el catálogo de agravios está pero a flor de piel. Sin embargo, la acción está adormecida. Fuera de lo que les digo que son algaradas, que son llamaradas, no de petate, porque esas son distintas, pero que no llevan a ninguna parte. Fuera de eso, nada. Entonces, agradezco las llamadas, pero por ellas digo, se ve que necesitamos mucho de la cultura política. Esto se imparte con base en la historia en nuestro taller de teoría política de los sábados de 11 a 1 de la mañana en El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Quien va en Metrobús se baja en Estación Olivo, camina hacia Revolución un par de cuadras largas, se encuentra con un parquecito. En el flanco más cercano a Revolución se encuentra El Juglar. En El Juglar se encuentra mi persona y junto a mí la colaboradora Isabel Macías. Esto mismo ocurre los domingos, nada más que de 1 a 2 y fracción de la tarde. Taller de teoría política para ir saliendo de esta horrorosa mediocridad. Por cuanto a los mensajes de ustedes, ¿tiene a la mano algunos para que lea usted, compañera Isabel Macías? Así es. Óscar González, maestro, me pasó algo parecido a lo que usted comentó. Me detuvo un oficial de policía, porque según ella me había pasado el alto, y me dijo, ¿con cuánto te vas a caer, mono? Entonces todo sigue igual con la corrupción. A mí me detuvo hace unos 15 días un patrullero. Se acercó a donde estaba yo estacionado y me dice, bueno, yo no le voy a pedir nada, pero yo lo voy a auxiliar ahora que nos vayamos al corralón. Y no había, yo podía salir ese sábado. Yo lo auxilio, allá usted se pone a mano con ellos, pero yo no. Le dije, ahí nos vemos. Y se solventó el incidente. Sí, Bernardo Pérez Valderas. La CNDH nunca ha servido. Yo recuerdo cuando Salinas la fundó y dirigió al doctor Carpizo. Yo recuerdo que el maestro Mojarro dijo, ¿cómo va a oponerse la CNDH al gobierno? Si el mismo gobierno lo entiende, lo está desigual. Lo está designando, sí, supongo. Sí. Y dijo, que dije yo. Doctor, sálvese, no acepte. No, doctor, sálvese, no acepte, sálvese. Eso es lo que dice el mensaje. Pero después vi que el doctor Carpizo también gustaba de acercarse a ese fogoncito que es el poder, que es el dinero público. Qué afrodisíaco es un puesto público. Sí, Rafael Cervantes, querido valedor, es conveniente analizar el origen de la CNDH en nuestro país y recordar que esta comisión le fue impuesta a Carlos Salinas como condicionante para la firma del TLC, lo cual significa que el gobierno de México solamente creó este departamento burocrático para crear más plazas, para dárselas a sus compadres y amigos, así
aumentar el saqueo de nuestro país. Jesús Tinoco, es difícil tener una imagen de 43 personas en mente. Hace falta un teléfono o dirección para reportar si llegamos a ver alguno. Si se pudiera sacar una por una en la alerta celular o Amber. Y que, bueno, en alerta Amber o en bolsas de leche o de pan la imagen de los desaparecidos. No, qué buenas intenciones de nosotros. Hay una caricatura, perdón, Twitter enorme que muestra el coraje, el odio, el desprecio y un poco de ingenio popular. Es una señora que dice, marca el 911, ¿a qué gringos de segunda más bellos somos? 911, gringos de segunda. Y dice, a quien contesta, señor, mándeme por favor 100 policías. Se los mandamos. ¿A dónde, señora? Bueno. Dice Lourdes González Rojas, ¿qué piensa del ajeteo de Caram y Peña? El gobernador Aguirre, el nuevo dirigente del PRI, al presentar un expediente de actas legales de ex Aguirre y decirle renuncia, el gobierno te tiene. Aquí los cuadros están implicados en actos de soborno y chantaje, ocultando delitos a conveniencia. Difícil de lectura. Javier Tinoco, reporto que en Acapulco, Cocula, en Guerrero, se han desaparecido niños en esta última ciudad. Un día antes del fin de curso, 30 niños fueron desaparecidos. Lo comento porque conozco a los padres, reportan esto a las autoridades y a la SEP sin respuesta. No se ha publicado nada al respecto. Curiosamente fue encontrada una camioneta de helados que lleva contenedores para transportar órganos de contenencia, órganos de menores de estos. Tampoco se publica nada. Agustín Mondragón, la enajenación que han inculcado los medios masivos de comunicación, el dinero político, el clero político y los escritores serviles del sistema no le dejan al pueblo más medios que la manifestación, la protesta individual, ya que no hay medios que abran sus micrófonos y reflectores. No le dejan. Somos los dueños de la casa común, somos 120 millones, no estamos atenidos a que nos dejen o nos dejen de dejar. Por eso, por esta mentalidad, no actuamos, no nos dejan, no necesitamos a los medios de acondicionamiento social para nada. Pero en fin, sigo leyendo. Para dar nuestro punto de vista, y los luchadores sociales, al diablo con ellos. Sabemos que en cada manifestación y marcha hay agentes pagados por el gobierno para causar los destrozos y dar la oportunidad a los gobernantes asesinos de masacrar al pueblo, falta de organización y politización. Aquí está usted mismo en una contradicción. Me da la razón, don Agustín Mondragón. No necesitamos exponernos 1 milímetro a violar la ley. Ellos se manejan a leyes no escritas. Ellos manejan las leyes a su antojo. Pero cuando nosotros violamos 1 centímetro las leyes, va sobre nosotros. Y dicen, violaste la ley, y tienen razón. Violamos la ley, no violemos la ley y luego estar esperanzados a que los medios de acondicionamiento social
nos dejen un espacio para comunicar a quién, si somos nosotros los descontentos, nosotros estamos de acuerdo con nosotros mismos. Horacio Hernández, maestro, el actual titular de Raúl González, fue incapaz de resolver el problema de Acteal o Aguas Blancas en la época de Zedillo. Por eso lo nombran titular, porque será manipulado por el Estado. Todo indica que será un fiel protector del corrupto sistema. El extitular de Derechos Humanos del DF se llamaba Luis González Plasencia y solo contribuyó a corromper la institución. El extitular de Derechos Humanos Nacional se llama Raúl Plasencia Villanueva. Entre los tres tienen en común nombres y apellidos, al igual que su ineptitud. Están cortados con la misma tijera al servicio del sistema. Ramón Valdés, México ya no es un país, se ha convertido en un botín, por eso a México ya no lo gobierna, sino que se le aborda. Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias una vez más a Crescencio Suárez en el control técnico. Y agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad, y apoyaron en los teléfonos Magali Borges, Daniel Cruz y Cuitlagua Acuña, que también se encarga de grabar este video, que lo pueden ver los jueves. Y yo soy Isabel Macías. Hoy hay taller a la 1 de la tarde. Los esperamos. Y mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo!